Uno de los ministros con mayor visibilidad y popularidad dejará su cargo la semana que viene. Sí, el lunes próximo será el último día del doctor Daniel Salinas al frente del Ministerio de Salud Pública. La decisión no es sorpresa, se conoce desde octubre del año pasado, cuando Salinas informó que dejaría el gobierno por razones estrictamente personales. Ustedes saben, su gestión estuvo muy marcada por el combate a la pandemia de COVID-19, pero fue bastante más allá, a partir del rol que le corresponde al Ministerio en la elaboración de las políticas de promoción de salud y prevención. Justamente, ¿qué resultados deja al cabo de estos 3 años? ¿Cuál será su actividad de ahora en más? ¿Por qué no seguirá en política, como le reclaman desde su partido, Cabildo Abierto? Bueno, de esos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Daniel Salinas. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo le va? Está bien, ¿le puedo decir ministro todavía? Y todavía sí, Sí. Formalmente. Se siente ministro, ejerce de ministro aún. Y si mira el Twitter, ayer estuve muy activo con tres actividades importantes. Una en la firma del primer Plan Nacional de Demencias, otra una firma de un plan de colaboración con el Reino de Noruega y el Banco Seguro del Estado para hacer un centro modelo de rehabilitación en Uruguay, la entrega de una planta de oxígeno portátil de 4 que donó la Embajada de Estados Unidos por valor próximo al $500,000, de 4 plantas, 3 van a ir para ACE y una para el Hospital Militar, que fue la que entregamos ayer. Y por último, un homenaje en la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa a todos los vacunadores y a la acción de esa comisión, que fue histórica, diría yo. Y bueno, después además alguna entrevista en la tarde también. La actividad fue intensa y en los días anteriores también. El año pasado, cuando usted anunció que iba a dejar el cargo, explicó que estos 3 años le pesaron como 9 en su vida. ¿Se refería sobre todo al desgaste que le implicó la gestión de la pandemia? Sí, yo creo que aquí hay que, como decía mi profesor Salamano, hay que disecar, hay que decir, una cosa es la gestión y el trabajo, que yo me defino como un workaholic, en el sentido de que soy un adicto al trabajo, y no me pesa trabajar 12 o 14 horas. ¿Lo hacía antes? Lo hacía antes, y eso no era un problema en sí mismo, sino la responsabilidad de liderar un equipo, porque uno es la cara visible, pero tiene un equipo detrás. Es la importancia de tener un equipo, que ese equipo se haya unido, viniendo de algunas distintas tiendas, a otros no sabíamos ni de qué tiendas, más amalgamar con el equipo que venía trabajando en el Ministerio de Salud Pública, y sobre todo la novedad en el caso mío, de no ser una persona que no tenía ni manejo de prensa, ni de redes, ni demás, tener una curva de aprendizaje que tuvo que ser sumamente acelerada. Pero en ese desgaste extra del que usted habla, ¿fue la pandemia el factor determinante? La pandemia jugó, y después cosas que uno recibe, ¿no? Es decir, por una parte, el afecto y el cariño de la ciudadanía, que es muy bienvenido siempre, y que en general siempre, o mayoritariamente es así, pero también algunas manifestaciones que golpean en el ánimo, ¿no? Como pueden haber sido situaciones desagradables en actos patrios, con grupos antivacunas que realmente no son algo bonito ni para uno ni para la familia. Entonces uno tiene que sopesar allí cuánto hay de querer seguir en ese trillo, y lo mismo con temas de prensa, con títulos que de pronto en el contenido no se reflejan, o que revelan sí realidades, pero parcialidades de la realidad. Entonces lo que uno tiene que plantearse, digamos, en términos generales, que es: ¿yo quiero esto para el resto de mi vida? Esa es la gran pregunta. Bueno, para el resto de su vida no iba a ser. Bueno, claro, iba a ser para 2 años más. Pero fíjese, Mujica y Sanguinetti es el resto de su vida. Ah, bueno, en el caso suyo no, en el caso suyo claramente no. Claro, por eso digo. No, pero podía haber seguido hasta el final del periodo. Podía, pero fue un desgaste muy, muy importante. ¿Por qué eligió el 13? El lunes 13 de marzo, casualmente, para retirarse. Es el día en el que se van a cumplir 3 años de la declaración de emergencia sanitaria. Sí, porque en este momento creo que, en cuanto a lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria, es un momento que está
muy controlada la situación en términos generales. Tenemos solamente 2 pacientes en CTI, tenemos una muy baja mortalidad en los últimos 2 meses. Entre febrero y marzo solamente han fallecido 15 personas y en lo que va del año 171, pensando que fallecen 100 personas por día y van unos 73 días, ¿no? Entonces creo que eso es importante, tomar una decisión y saber que la población está inmunizada, tiene un 90% de la población tiene 2 dosis, que un 70% tienen 3 dosis y que los mayores de 50 en un 50% tienen un esquema de refuerzo que llega al 50% de la población. Entonces yo creo que eso, en cuanto a fecha icónica, fue tomado en parte por eso. La idea era irme un poquito antes, pero bueno, hablando con Presidencia, convinimos en que fuera el 13 de marzo. Usted recién daba algunos datos. ¿Podemos quizás dedicar algún minuto, no toda la entrevista, no, breve, a la pandemia, pero mirando para atrás, sí, en los peores momentos de aquel terremoto, hubo una polémica fuerte sobre si se debía ser más estricto en la reducción de la movilidad para evitar muertes, ¿no? Sí. Así, a ver, en un picoteo rápido, ¿usted en qué posición estaba dentro del gobierno? Sí, yo estaba, digamos, no se olvide que las decisiones son del Consejo de Ministros. Sí, de acuerdo. Y una cosa que aprendí es que en general el presidente siempre tenía las ideas claras antes de entrar, que en realidad el Consejo de Ministros era una catarsis. Entonces, ¿era así? Bueno, en parte siempre tenía las ideas claras antes de entrar a la cancha. Entonces, pero eso lo aprendí con tiempo, digamos, ¿no? De todas maneras, es cierto que de pronto en algún momento sí esbocé el valorar la posibilidad de una mayor, digamos, restricción a la circulación, pero también le dije al presidente, y él lo valoró, y creo que en esas caminatas que él relata en La Libertad Responsable, en el libro que escribió, en la residencia de Suárez, también sopesó eso, que digo, bueno, lo que pasa que si uno impone una restricción mayor, también corre el riesgo de instalar un estado policíaco. Y yo creo que eso le pegó muy fuerte, y bueno, se valoraron todas las posibilidades y creo ¿Lo convenció rápido o usted aceptó, digamos, ese camino con el correr de los meses? No, me convencieron los argumentos, sobre todo los argumentos que me decían, me parecieron muy razonables inmediatamente a la semana, porque en las ferias nunca paró la actividad, en los cuentapropistas, los que tenían que hacer, digamos, llevar el plato de comida a la casa, no se podía parar absolutamente la actividad. Entonces todo lo que podía ser protegido y protegible, que era el trabajo formal, los mayores de 65 años, el teletrabajo, la teleeducación, todo eso, y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema sanitario en cuanto a las camas y demás, eso nos dio tiempo y espalda, pero me convencí enseguida porque rápidamente usted veía que Tristán Narvaja estaba lleno de gente, que la Piedras Blancas estaba lleno de gente, y que esa gente que son tan compatriotas como nosotros, y yo que hice ventas desde los 13 años con mi padre. ¿Ventas? Sí. Me convencí, ahora se lo comento, pero me convencí que esa gran cantidad de personas precisaban realmente el ingreso y no dependían del Estado y no dependían de su trabajo, ¿no? Entonces realmente que creo que el presidente ha sido un gran líder en todo esto, su liderazgo fue claro, tuvo en el Ministro de Salud Pública un liderazgo secundario, pero también muy leal a la línea del gobierno en términos generales, y de siempre ir de frente, de plantear, de discutir, y hasta que fue agarrando un poco más de confianza, digamos, en las posiciones que uno exponía. Usted me decía de las ventas, y mi papá trabajaba como maestro en 3 turnos, y mi madre en 2 turnos, como maestra y profesor, pero no daba el dinero. Así que los fines de semana había hecho una empresa unipersonal que venía a comprar a Montevideo y revendía en San José, y tenía algunas representaciones, y mi hermano y yo, el químico grado 5 de inmunología, Gustavo, y yo, hacíamos venta los sábados, los domingos en unas motos Chau Vespa,
luego entregábamos los lunes de mañana, a la semana pasábamos a cobrar, hacíamos inventario los domingos de tarde, y un día que papá se enfermó, bueno, tuvimos que venir acá con 15 años, tomar el CODMI, venir a Montevideo, a hacer las compras, a manejar las cuentas bancarias también, con 15 años, ¿no? Papá había tenido una neumonía mal diagnosticada en ese momento, que decían que era gripe, y tenía una neumonía con una pleuresía que le tomaba todo el tórax. Entonces, estamos acostumbrados a trabajar desde chicos y no le hacemos asco al trabajo. Interesante, no conocía ese aspecto de su historia. Pero volviendo a la pandemia, y bueno, como contracara de esas ventajas que usted mencionaba, tuvo la estrategia que se siguió, ¿qué le dice el número de 7.600 muertos, más de 7.600 muertos con COVID-19? Bueno, lo que demuestra es que fue una gran epidemia y una pandemia. No es lindo para ningún médico que ama su profesión poner la cara por ese tema, pero la epidemia existió y fue un hecho. Y la variante P1 o Gamma demostró su malignidad en su peor momento, en el cual estábamos comenzando a vacunar. Tuvimos en torno a 200 fallecidos en el año 2020, éramos ejemplo en el mundo, y en el 2021 viene esta gran ola, porque recordar que Brasil estaban todos los vuelos suspendidos, por lo tanto no exportaban demasiado esa variante, y con el resto de los países de América les separa o la selva amazónica o la cordillera de los Andes. Es decir, que Brasil es un tobogán que cae desde Uruguay a Paraguay, y es donde más impactó. Pero más allá de eso, también siempre tuvimos niveles de letalidad y de mortalidad de los más bajos, y eso es un gran mérito de cómo respondió el Sistema Nacional Integrado de Salud y cómo lo hicimos trabajar de alguna manera. Y además, esto habría que ajustarlo para ser absolutamente justos con la variable demográfica. ¿Cómo es eso? Claro, porque usted tiene un país que tiene entre un 25 y un 26% de mayores de 65 años. Una población envejecida. Y usted tiene un país como Paraguay, que tiene un 45% de la población menor de 15 años. Lo mismo Ecuador, lo mismo Perú, lo mismo Bolivia, lo mismo Colombia, tienen altas tasas de reproducción. Por lo tanto, tienen una población más sana. Sabido es que de por sí mismo la edad era un factor de riesgo para fallecer por COVID. Y aún así nuestras cifras son muy buenas, pero no nos olvidemos que esas cifras reflejan personas que lamentablemente hoy no están con nosotros. Y eso yo no lo olvido nunca. Hablando de fallecimientos, hablando de cifras, hablando de estadísticas, y volviendo a los números que usted empezaba a dar hace un rato sobre el panorama más reciente, digamos, la situación al día de hoy, cuando estamos casi a 3 años de que se declarara la emergencia sanitaria. ¿Ustedes han podido evaluar el peso que tuvo la vacunación, la incidencia que tuvo la vacunación, que fue una pieza clave en todo este proceso? Y totalmente, porque usted fíjese que ya en el 2021... a partir del momento que llegamos al 50% de la población vacunada con 2 dosis y 15 días, la curva de descenso de mortalidad, de internados y de casos comenzó a bajar abruptamente. Entonces, eso es un dato de la realidad. Y mientras la gran mayoría de los fallecidos se concentró en el 2021, digamos, en el 2020 hubo muy pocas muertes, en el 2022, teniendo la ola Omicron, que superó en cantidad de casos al 2020 y el 21 sumados en 4 meses. Justo cuando estaba corriendo la vacunación se produjo ese empuje. Pero eso fue en 2021. Sí, por eso. Y ahí se generó eso. Y en el 2022, con toda la población vacunada y con la misma cantidad de casos que en 2 años, hubo 2.000 fallecidos. Siempre predominando proporcionalmente la tasa en los no vacunados, infelizmente. Inclusive digo, en este año 2023, en este momento, en este mes de febrero-marzo, han fallecido 15 personas, pero en el año 23 han fallecido 171. En Uruguay fallecen aproximadamente 110 personas por día. 171 total desde el 1 de enero hasta el día de hoy, que es 10 de marzo. ¿Y qué dice la relación entre fallecimientos y vacunación? Dice lo siguiente: la tasa en los no vacunados es de 15,85 cada 100.000 habitantes,
mientras que en los pacientes que tienen 2 y 3 dosis es 3,45 y 2,32. Sí, menos de la quinta parte. Digamos. Exactamente. Y tengo un dato interesante, además, para cerrar un poco el tema COVID, no vamos a estar aburriendo de este tema que se ha hablado tanto. Tomo un sorbo de agua, hace suspenso. Perdón, sí, agrega el dato. Preciso agua como combustible. Se está para presentar en un congreso de cardiología un trabajo muy interesante que lo realizó el presidente de la Comisión Honoraria de Lucha Cardiovascular, el profesor Dayan, más otros colaboradores como Juan Riva, Paganini, Estraneo, Brusich, cardiólogos intensivistas. Ellos hicieron un estudio de 2.075 pacientes, que no es nada menor, que debían sufrir una intervención quirúrgica cardiológica. Entonces hicieron dos grupos, no hicieron dos grupos de estudio, ¿no? De estudio retrospectivo. Vacunados y no vacunados. Y la mortalidad, la conclusión del trabajo dice, en pacientes sometidos a cirugía cardíaca con antecedentes de COVID, la mortalidad operatoria es 4 veces mayor cuando el paciente no tiene vacunación previa. O sea, realmente creo que hay cosas que se van a saber mucho más adelante y estudios multicéntricos, retrospectivos, a largo plazo, que van a mostrar y demostrar el beneficio de la vacunación y el perjuicio para los que no se vacunaron, particularmente las personas añosas. Una última pregunta por ahora, por lo menos, a propósito de la pandemia, porque esto también ha dado pie a especulaciones. ¿Cómo convivió usted como ministro con el GACH? La verdad que fue un aporte extraordinario, pero quisiera decir una cosa importante. Nosotros teníamos un grupo de WhatsApp con el GACH. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque, de hecho, ese grupo asesor científico honorario tomó el papel que le hubiera correspondido al ministerio. Era una crisis sanitaria como la que golpeó el país, ¿no? Pasó al frente el GACH ante el ministerio. Tuvo un tema de vocería desde presidencia, vamos a decir así, y nosotros incorporamos 10 técnicos dentro de ese grupo y habíamos hecho un grupo científico asesor que después prácticamente todos integraron el GACH, que entraron desde el 3 de marzo. El profesor Facal, el profesor Medina, Henry Albornoz, el profesor Arcos, el profesor de Medicina Familiar y Comunitaria Viñolo, o sea, intensivistas, internistas, médico de familia. Realmente formamos un grupo muy fuerte, epidemiólogos, la doctora Porte, hubo un pre-GACH. Y después personal del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, Gagliano y Gustavo Gagliano y el otro doctor, no me sale lamentablemente el nombre, no lo repentizo, pero fue parte fundamental también del GACH. O sea que estaban insertos en la estructura, porque acá lo raro que hubo es lo siguiente, o sea, el GACH hizo algo que posiblemente desde el Ministerio de Salud Pública quizás no se podía hacer y que hay que valorar mucho. O sea, se generaba una infodemia, una gran cantidad de información, una cantidad de publicaciones que ellos analizaron con un criterio científico, y con un criterio científico asesoraron a la Presidencia de la República. Y se publicaban todos los resultados en la página. Y en general, prácticamente se hizo lugar a prácticamente todas las recomendaciones. No obstante, nosotros teníamos nuestro propio grupo asesor rentado que siguió trabajando durante toda la pandemia, ¿no? O sea, eso es importante. Nunca nos faltaron asesores y por eso la toma de decisiones siempre fue en el sentido correcto o acertado el más posible. De hecho, cuando se hablaba de blindar Abril, se tomaron absolutamente todas las medidas, excepto 2. Una que era restringir de 0 a 6 la circulación, porque volvíamos al estado policíaco, y 2, que los restaurantes solo trabajaran por delivery. De lo demás se cumplieron absolutamente todos los parámetros. O sea que no había una mayor disonancia. Pero la visibilidad era del GACH. Pero para mí no significa un problema eso. Pero usted ha hablado de un asunto de vocería hace unos minutos. ¿A qué se refería? Es como que había dos vocerías, la vocería de Presidencia, que era el GACH, y la vocería del Ministerio de Salud Pública. Coexistieron, cohabitaron, no tuvieron colecho. ¿No tuvieron qué? Es un término médico, es cuando la madre duerme con el hijo.
Ya seguimos, estamos en la entrevista central hoy con el doctor Daniel Salinas, pocas horas antes de que deje el cargo de ministro de Salud Pública. Doctor Salinas, en febrero de 2020, en las semanas previas a la instalación del gobierno, la pandemia ya hacía estragos, ¿no? En China, en Europa. España, Italia. España, Italia en particular. En aquel momento, antes de asumir, ¿tuvo claro lo que iba a tener que enfrentar? Absolutamente. ¿Tuvo claro la magnitud de lo que se venía? Bueno, la magnitud, no, pero se perfilaba feo, ¿no? Acá tuve una gran ayuda de mi hermano, que es grado 5 de inmunología y investigador del Instituto Pasteur, que me dijo, no perdés nada en ir a hablar con unos muchachos que vienen del instituto recién egresado del doctorado en el Instituto Pasteur de París, que era Gonzalo Moratorio. Te doy WhatsApp, llamalo vos, no perdés nada. Y yo creo que estuve atento, porque siempre atendimos, no sé, tuvimos 70 reuniones, 80 reuniones con Sajian, pero este era un tema técnico y bueno, me citaron en la Facultad de Ciencias, una Maragata también, que era la decana, hizo oficio de receptora, que es Mónica Marín, que era la decana de la Facultad de Ciencias, y estaba Pilar Moreno, Gonzalo Moratorio, Gregorio Iraola, y me hicieron una exposición sobre todo lo que podía traer de consecuencias este virus. ¿Eso fue en? Y eso fue el 10 de febrero. 10 de febrero. Sí. 10 de febrero. Ya estaba con las antenas muy atentas. Ajá. O sea que tuvo tiempo de prepararse, entre comillas, para gestionar la emergencia sanitaria que se venía. Desde diciembre estuvimos trabajando con Sajian, con Asqueta y con Rando en la preparación del plan de salud, que lo llevamos a cabo y lo ejecutamos en todos sus términos. Y nos reunimos los fines de semana en casa, sábado y domingo, siempre de termo, mate y 8 horas de trabajo con ellos. Se lo preguntaba para agregarle esta otra duda, un poco cruda. En esos días de febrero, cuando se la vio venir, ¿se arrepintió de haber aceptado el ofrecimiento que le había hecho Manini? No, para nada. En ningún momento, a pesar de las consecuencias que podría tener esto, no pensé que fuera una magnitud como la que tuvo, ¿no? Que actualmente se contabilizan en torno de los confirmados serológicamente 17 millones de fallecidos en el mundo, pero por exceso de mortalidad se calcula que pueden llegar a los 30 millones de fallecidos, a pesar de las vacunas, con una precocidad en vacunas. Pero no, en ningún momento, inclusive le avisé a Arbeleche que nos encontrábamos, no me conocía, me presenté, mucho gusto, pero mire que se viene un problema de salud, que hay que tener una previsión, una contingencia económica para hacerle frente a esto. Y ella a veces lo relata, ¿no? Y dice, me paró en el pasillo, me hablaba de COVID, y yo para mí me estaba hablando en otro idioma, dice, pero le quedó igual de alguna manera el concepto de que algo iba a haber que hacer en ese sentido. Bueno, el fondo COVID fue una gran solución para gestionar los recursos. Yo le decía estas consultas porque evidentemente usted llegaba al ministerio con otros planes y otros temas a encarar. Ahora que pasaron 3 años, ¿qué síntesis hace? ¿Pudo sacarlos adelante de todos modos? Pese a la tensión, el estrés, el desgaste que implicó la pandemia. Porque acá hay que decir, la tarea de un ejecutivo, que es lo que me caracterizo por ser, por orden en mi profesión neurológica, es decir, el ordenamiento en mi cabeza es un algoritmo prácticamente, ¿no? Es decir, todo termina en un algoritmo, un gran algoritmo, y después saber delegar y formar equipos, que eso es clave, delegar, formar equipos y controlar. Delega y controla, no delega y espera que no pase. Entonces, lo urgente no le quitó tiempo a lo importante. Ajá. Entonces, haciendo un repaso de lo que fue el compromiso del capítulo 12, del compromiso de la coalición, uno mira los puntos. Tiene acá, le cuento a los oyentes, el ministro tiene acá una copia del compromiso. Que se llama cuidar la salud de los uruguayos. Sí, y al costado de varios de los puntos hay unos tildes. Claro. Entonces, fortalecer el peso del Ministerio de Salud Pública en el funcionamiento del sistema, devolviéndole el rol rector y de policía sanitaria, no cabe duda que eso fue así, que se cumplió.
Proteger la libertad de elección de los usuarios como valor en sí mismo y forma de incentivar la mejora de calidad por parte de prestadores. Es necesario superar el corralito mutual. Bueno, corralito mutual, ya no se habla de la intermediación lucrativa, no se habla de los 50.000 socios que se cambiaban en febrero, que desbalanceaban las instituciones, porque aparte la institución es realmente como un barco que tiene una estructura fija, y ustedes le sacan 10.000 socios de un día para el otro y le desbalancea la estructura. Y lo mismo tanto al que los gana como al que los pierde. Entonces eso se pasó a un sistema de 10 meses desde marzo a diciembre por número de cédula, y además bajó notoriamente la cantidad de gente que transbordaba dentro del sistema. O sea que sin lugar a dudas eso. Y se bajó en un año el contrato. Y estamos, bueno, por supuesto se sigue trabajando. Está José Luis también está trabajando con las Yank y demás, en una nueva generación, digamos, de ponerse más del lado del usuario, así que desde el punto de vista de rectoría cumplimos con eso. Después se pidió crear una agencia independiente de evaluación de tecnología. Se creó la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Estuvo incluida en la LUC, ¿no? No, ¿o sí? No, fue una ley que fue aprobada en el Parlamento, no estaba en la LUC la agencia. Bueno, yo recordaba el otro, pero no importa. Y esto de la ley del corralito mutual fue aprobado en el presupuesto nacional. La agencia, esa que acaba de mencionar allí. En 2021 se aprobó la agencia. Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. ¿Por qué es relevante? ¿Qué importancia tiene? Es absolutamente importante para generar un centro de conocimiento independiente de los mecanismos de registro del Ministerio de Salud Pública, para evaluar medicamentos de alto costo, tecnologías sanitarias, con un grupo de expertos. Se consiguió hacer la reglamentación, la gente se formó, se hizo una equiparación de los niveles de conocimiento, y en noviembre se consiguieron ya a los expertos senior para analizar los papers y decir, este fármaco sirve, este fármaco aporta en cantidad y calidad de vida, y lo que pretendemos es que tenga una interacción más activa esa agencia, dentro de su grado de independencia, que se certificó con la agencia NICE del Reino Unido, no es nada menor, que tenga una mayor interacción con la academia, con la industria farmacéutica, con las TICs, y a su vez va a tener que tener una interfase con la judicatura de alguna manera, porque realmente los juicios de amparo se dan prácticamente con la receta médica, ¿no? Bueno, y eso es ahí no mencionó para nada al Fondo Nacional de Recursos. ¿Cómo está? No, también le provee de insumos, junto con la división del Departamento de Medicamentos y la agencia reguladora que tenemos de evaluación de tecnología sanitaria. Son tres patas: la agencia, el ministerio y el fondo. Y le da permanentemente insumos la agencia al Fondo Nacional de Recursos, y por eso ha sido tan activo. Otra cosa que se estaba en cuidar la salud de los uruguayos, incorporación intensiva de las TIC a la toma de decisiones. Ni hablar que eso se hizo, desde la app Coronavirus hasta estar trabajando con Salud Hoy para tener una minería de datos y trabajar con la historia clínica electrónica y las interfaces. Pare un segundito ahí, minería de datos para el oyente puede ser chino, eso. ¿De qué está hablando? Es de alguna manera, con la asepsia de no manejar los datos personales, sí saber cuáles son las afecciones que hoy están predominando, de qué manera, por ejemplo, por decir cuántos cánceres tenemos, de qué tipo, cuántas enfermedades cardiocirculatorias tenemos, de qué tipo, cuántos diabéticos, cuántos hipertensos, cuánto sobrepeso, cuánta obesidad, y eso tenerlo absolutamente tabulado, estadificado, y te permite gestionar mejor las políticas de salud. ¿Esa base no existía? No existía desde el punto de vista organizada y orgánica. Hoy por hoy estamos trabajando con Salud y con AGESIC y el Ministerio de Salud Pública activamente para integrarla como valor. Entonces, eso me parece que es fundamental. Después, trabajar con la comunidad organizada para apuntalar el primer nivel de atención. Se hizo, reforzar los acuerdos con el MIDES y con el INAU. Trabajamos con los residenciales, con la primera infancia.
crear un sistema de incentivos que favoreciera de manera no compulsiva la erradicación de profesionales en la salud interior. Eso se trabajó con el diputado Frati. Viejo Sí. déficit ese. Y bueno, de los 10 cargos que se crearon por rendición de cuentas, se cubrieron 7, 8. ¿Por qué? Y bueno, porque a pesar de que tenían casa, alimentación, apoyo y demás, bueno, algo más va a haber que progresar, pero se hizo en el sentido desarrollar telemedicina. Se hizo la ley de telemedicina y este mes de febrero ya hicimos la reglamentación de la ley de telemedicina, o sea que cumplimos con eso. Reformular el Fondo Nacional de Recursos, haciendo hincapié en la movilidad y adaptabilidad de sus prestaciones. Bueno, eso es brutal lo que se hizo con el Fondo Nacional de Recursos. A ver, porque ahí estamos justamente en una institución muy importante en el Uruguay, una materia en la que nuestro país hizo punta, ¿no? No sé cuántos fondos nacional de recursos existen en el mundo. Bueno, es un ejemplo y un motivo de colaboración internacional permanente en estos 3 años, y lo va a hacer en el futuro, ¿no? Fue creado en el 76. De todos modos, en torno a él existen permanentemente tensiones. Usted hace un rato hablaba de juicios, etcétera. Sí, amparos. Bueno, pero trabajamos hay desafíos todavía ahí, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que decía usted que se logró? ¿En qué se mejoró? Desde un punto de vista de la gestión, digamos, por costo de los amparos, fuimos a un Pareto. Lo del Pareto, para explicarlo, es que es el 20% de ocasiona el 80% de gasto, ¿no? Entonces, focalizamos en aquellos fármacos y tratamientos que realmente estaban costándole más al erario público. Se le encomendó al Fondo Nacional de Recursos, al MEF y una pata al Ministerio de Salud Pública hacer un grupo de negociación tripartito para renegociar los precios de compra. Entonces, la idea fuimos incorporando fármacos, pero para más gentes y que no tuvieran que pasar por la desazón y el resultado incierto del recurso de amparo, pero sobre todo por el factor tiempo. Entonces, eso fue fundamental. Eso no quiere decir que no sigan habiendo amparos, porque va más rápido la industria que digamos lo que se pueda llegar a incorporar. Pero desde el punto de vista del impacto, sí es muy importante para las personas. Y yo creo que se ha hecho, primero, el día de ayer, dentro de las actividades, anteayer, se hizo una certificación en calidad de toda la gestión del Fondo Nacional de Recursos. Y eso es brutal, porque hizo una certificación ISO 9001-2015 en gestión de calidad, que significa un bucle de permanente revisión de los procesos y de bondad de los procesos. Entonces, ese trípode de trabajo para bajar los precios se hizo. Y además estamos redactando en jurídica, y lo tenemos pronto, la redacción, solo estamos queda firmarlo, seguramente lo firmará la ministra entrante, pero está redactado ya un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, porque el Ministerio de Salud Pública no tiene esa estructura de compras tan importante, salvo para el tema de vacunas, que se hace con convenios internacionales y demás. Y entonces lo que pretendemos es hacer un convenio con el Fondo Nacional de Recursos, que cada vez que surge un amparo, el fondo provee y el Ministerio de Salud Pública le paga al fondo. Entonces, eso es un arma muy interesante, porque increíblemente cuando... Pero a ver, ¿por qué es que el Ministerio tiene que pagar? No, porque nos condenan. Sí, el juez. El juez no condena al Fondo Nacional de Recursos o al Ministerio de Salud Pública. A lo que voy es lo siguiente: si se llega a hacer ese contrato, que está avanzado, que está revisándose ya a nivel de juristas para que no esté absolutamente blindado, va a generar que no haya diferencia de precio al momento de comprar, porque el mercado juega de distintas maneras. Entonces le cobra un precio al Fondo Nacional de Recursos y un precio al Ministerio de Salud Pública. El Fondo Nacional de Recursos, como viene comprando de pronto ese medicamento para una afección, ya tiene un precio de referencia, mientras que al Ministerio de Salud Pública de pronto le marcan el cumplimiento es un UCASE en 24 horas tiene que estar comprado. Y si no, a las 24 horas entra en un problema jurídico. Entonces, si hacemos este contrato, ya con toda la infraestructura que tiene el Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Salud Pública va a cumplir la condena con un sistema de entregas inmediato y con un precio más beneficioso que ese que ya maneja el Fondo Nacional de Recursos para otras patologías del mismo fármaco. Porque lo que está pasando es que ya fármacos que están incorporados se están utilizando off-label, que se llama así, cuando no tiene una indicación precisa o no tiene la evidencia científica, pero sin embargo se indican, cuando se indican off-label, pero que el precio del fármaco, de la ampolla, sea el mismo
que está cobrando al Fondo Nacional de Recursos por otra patología. Dentro del Fondo Nacional de Recursos, parte de la certificación, se incorporaron nuevos tratamientos a programa de atención a pacientes con atrofia medular espinal con Spinraza y Risdiplam. Tratamiento de la hemofilia a través del emicizumab. Tratamiento, no voy a decir los nombres porque son complicados. Leucemia aguda linfoblástica, el ECMO, que es la oxigenación de membrana extracorpórea en cirugía cardíaca infantil, el módulo de pretrasplante renal, la trombectomía mecánica, eso quiero hablar después de los aspectos de salud que se hicieron dentro del Plan Nacional de Ataque Cerebrovascular, el implante valular aórtico trancatéter, la TAVI famosa, se nos llevaba un 25% de los valores de los amparos, fue aprobada. La oncofertilidad, la criopreservación de los gametos, aquellas parejas que sufren un problema oncológico y que tienen que recibir radiación, se les hace una extracción de los gametos, óvulo espermatozoide, para criopreservarlo a cargo del Estado, para que cuando decidan tener familia lo puedan hacer una vez que estén en condiciones. En el COVID-19 se aprobó un nuevo fármaco, que fue el tocilizumab, y nuevos fármacos para tratamientos ya existentes, por ejemplo, para tratamiento de carcinoma broncopulmonar a células no pequeñas, para cáncer de mama, para leucemia aguda mieloblástica, para cáncer de colon metastásico, para mieloma múltiple, y después 15 ampliaciones de cobertura, es decir, coberturas que ya existían se ampliaron, entre otras bombas de insulina, cardiodefibriladores, marcapasos, implantes cocleares, tomografía por emisión de positrones, que es el PET, hipertensión arterial pulmonar, cáncer de mama, esclerosis múltiple, cateterismo cardíaco infantil terapéutico, artritis reumatoidea, es larguísima esa lista y seguramente es un descubrimiento para muchos de nuestros oyentes, ¿no? Es el ensuma de 3 años. Es el ensuma de 3 años. Esto es el entregable. Esto es lo que estamos entregando a la población, al gobierno. Es un trabajo fenomenal de la directora del fondo, de la contadora Porceli, y su equipo. Destaco, no quiero dejar a nadie fuera porque es un equipo, igual que el Ministerio de Salud Pública, pero la doctora Gambogi, que está para retirarse como directora técnica. Pero yo soy un entusiasta, ¿no? Me entro a hablar y no quiero mencionar, pero el 28 de febrero del 2020, el gobierno que se iba también aprobó tratamientos de fármacos para cáncer de riñón, insuficiencia renal crónica, melanoma cutáneo y segunda línea de artritis reumatoidea. 28 de febrero de 2020. Y al día siguiente ya teníamos que dar cumplimiento a eso. También se financiaron. No los pusimos nosotros, pero cumplimos con la tarea. Desde la audiencia aclaran un tema que estaba en duda ahí en un momento de la entrevista. Cómo se creó la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Me aporta un oyente acá que se creó en la LUC, efectivamente, la Ley de Urgente Consideración. Se reglamentó por decreto del Poder Ejecutivo en el año 2021. Así que empatamos ahí. 1-1. 1-1. Estamos con el doctor Daniel Salinas, estamos en este momento pasando raya a su gestión, más allá de la pandemia, que tiene que ver con el rol del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Sí. Que capaz que para mucha gente no está del todo claro, sobre todo después de la reforma del sistema de salud, a partir de la cual ACE pasó a tener un papel tan protagónico. Bueno, se creó ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. 2014. Un organismo ejecutivo que está en contacto directo con buena parte de la población y que tomó lo que para muchos es, o sigue siendo todavía el Ministerio, ¿no? La atención directa. El Ministerio tiene otro papel, ¿no? Otro papel y otro presupuesto, ¿no? Es decir, ACE es un prestador de salud, el prestador de salud más importante que tiene el país, es la Administración de Servicios de Salud del Estado. Mucha gente le dice salud pública por una costumbre, pero ACE, es como ANCAP, como UTE, como cualquier otra empresa pública, que se maneja con su directorio, con sus gerencias y con su independencia del Ministerio. De hecho, el presupuesto de ACE es muy importante. ¿Cuánto? Yo creo que anda en torno de los, no quiero errarle, pero cerca de los 900 millones de dólares. ¿Y el del Ministerio? 26. Es otra cosa, ¿no? 26 millones de dólares. 927 personas con 26 millones de dólares. El rol es de rectoría y por eso aquí entra en función qué hicimos
fuera del Fondo Nacional de Recursos, fuera de haber cumplido con el compromiso. ¿En qué trabajamos? Sí. En programas que van a beneficiar con este rol de rectoría el desempeño de la salud en los próximos años. Eso me gustaría decirlo porque realmente, como siempre hablo de COVID, me gustaría dejar en blanco y negro todo lo que fue la gestión de la Dirección General de la Salud en este tema, ¿no? Lo dejó en blanco y negro en un documento. A fines del año pasado, el doctor Salinas habló en un almuerzo de ADM y para esa ocasión preparó un informe de gestión y balance. Está disponible, es público, lo vamos a colocar en la web. Digo porque es probable que en estos minutos no podamos recorrerlo todo de ninguna manera. Enseguida vamos a concentrarnos en algunos de esos puntos y también en algunas áreas que fueron sensibles y hasta problemas que tuvo que enfrentar y que todavía quizás arrastre. El doctor Daniel Salinas tiene 61 años. 61, el 17 de febrero. Médico neurólogo, magíster en Administración de Empresas de Salud. Sí. Ministro de Salud Pública desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el próximo lunes. Con él estamos conversando esta mañana. Bueno, seguimos. Estábamos hablando de la gestión del Ministerio de Salud Pública en esos roles que quizás la población no tiene tan nítidos, tan entendidos. En particular el rol fiscalizador. Usted ha resaltado en ese documento de fines del año pasado que se creó la Dirección General de Fiscalización. Sí. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué le pone tanto énfasis? Bueno, porque había un departamento que fiscalizaba solamente las colillas de cigarrillo, que partían de una cooperativa que eran de ex empleados de Montepaz y se incorporaron dentro de ese convenio a ser fiscalizadores. Pero claro, hubo que reconvertir todo eso y sobrevivir sin la Dirección General de Fiscalización, que recién ahora, es decir, tuvo un director, subdirector y, digamos, un pool de gente bien intencionada y seleccionada dentro del Ministerio para ejercer la tarea de fiscalización. Pero sobre fines del año 2022 logramos que se completaran los concursos, terminara el bucle por la Organización Nacional del Servicio Civil, por el Ministerio de Economía y Finanzas, que pasó 2 veces por ambos organismos y se llamaron por concurso, se presentaron miles de personas para esos cargos, que son en muchos casos de dedicación exclusiva y de alta especialización, pero el rol de fiscalización fue muy fuerte, tal es así que hubo que fiscalizar también al sector público, ¿no? Entonces, desde en la epidemia de COVID, fiscalizar los residenciales, fiscalizar las prestaciones médicas, fiscalizar a las mutualistas, fiscalizar los hospitales públicos, fiscalizar a las emergencias móviles, a los laboratorios, los tiempos de espera. Cuando cae el ministerio, cae con un grupo de especialistas que valoran los diferentes ítems, bloques quirúrgicos, sistemas anestésicos quirúrgicos, puertas de urgencia, tecnología. Realmente es muy importante el rol de la fiscalización para asegurar el mantenimiento de estándares de calidad que están establecidos, ¿no? No hay nada mejor que fiscalizar, porque lo que no se mide no se puede corregir. Ahora, hablando de ese documento, usted recién decía que le parecía importante pasar por los programas de salud. Sí, cierto. Obviamente no va a dar el tiempo para recorrerlos todos. Algunos tips. Pero, ¿cuáles señala, por ejemplo? Uno que tiene que ver con su propia especialidad, el programa de salud cerebral. Sí, hubieron 3 programas que se crearon en este ministerio. El programa de actividad física, que está liderado por el ex basquetbolista Pierri, que tiene que ver con toda la promoción de la vida saludable, no solo la alimentación, la ingesta de frutas y verduras y demás, sino también la pata de la actividad física como un elemento protector de la salud, tanto de la hipertensión arterial, de lo cardiocirculatorio y del deterioro cognitivo. Entonces, tener esa persona que motiva, que participa en todos los eventos que tienen que ver con eso, es importante. Se creó un programa de cannabis medicinal que era darle otra perspectiva. Entonces se corredactó el decreto 246/02, se coordinó la reglamentación de la ley 19.847, se hizo el ingreso de especialidades farmacéuticas, de la industria farmacéutica para tratamientos, y se reguló la producción de cannabis en fórmulas magistrales, un decreto que es de enero. Y en la especialidad, porque por defecto evidentemente
tuvimos un presidente que fue oncólogo y le hizo mucho énfasis en el tabaco, y tenemos un ministro neurólogo que hizo mucho énfasis en neurología. Entonces, con ese plan de salud cerebral, que dicho sea de paso, lo tomó la Organización Mundial de la Salud para 2023 ser parte de sus programas, y Uruguay quedó encargado de la relatoría. ¿Por qué? Porque es un programa totalmente innovador. ¿A qué se refiere concretamente? Primera cosa, se hizo una guía de epilepsia, Guía Nacional de Epilepsia. Se implementó el programa HERTZ, que es para el control de la hipertensión arterial, con equipos estandarizados, y ya en este año se va a estar ejecutando a través de la OPS. Se hizo el plan de ACV. Se retomó un plan que se había sido comenzado a escribir en 2019, lo llevamos a cabo y lo ejecutamos. Y lo ejecutamos en 3 planos. Usted sabe que los ataques cerebrovasculares se dividen en 2. Los isquémicos, que es cuando se obstruye una arteria, o los hemorrágicos, que es cuando se rompe alguna arteria y sangra, y hay sangrado. En los isquémicos estaba aprobado el tratamiento de trombolítico, que es disolver el coágulo mediante una sustancia química, para lo cual es una enfermedad tiempo dependiente. Pero ¿qué pasa? Si bien estaba dentro del PIAS, los equipos no estaban preparados, o había que llamar al neurólogo, el neurólogo estaba durmiendo, tenía 2 horas para llegar, se perdía tiempo, porque el tiempo ventana son 3 horas y hasta 4,5 máximo, que es lo que se llama el área de penumbra isquémica, en el cual usted tiene que decir, este señor que está cursando un ataque cerebrovascular tiene que recibir la sustancia química que disuelve el coágulo. No podemos esperar que venga el neurólogo. Entonces tiene que estar afiatada la emergencia prehospitalaria, la urgencia y la tomografía, y el médico intensivista o el de puerta de emergencia tiene que administrar el fármaco. Y eso es lo que hicimos, y formamos los equipos en los 19 departamentos, una tarea enorme con simuladores que estuvo a cargo del doctor Ignacio Morín. Está hablando del sector público y privado. Público y privado, en todos los departamentos del país. Generamos todos los equipos. Y se ha trabajado extraordinariamente en disminuir, en evitar que la persona quede con una hemiplegia, porque disuelve el coágulo. Y usted, no hablemos de costos, pero hablemos de para la persona lo que puede significar tener una hemiplegia o no tener una hemiplegia, o hablar o no hablar, que es una afasia. Es importantísimo. Pero además tiene costos que no va a tener una persona que tiene que estar al cuidado de otra, que no tiene costos de banco de previsión social cuando es una persona joven, etcétera. Dentro de los isquémicos hay una variedad que son los que ocurren intracraneanamente, la obstrucción en la arteria cerebral anterior o media, ya me pongo técnico, pero hay un mecanismo mínimamente invasivo que a través del sistema circulatorio usted introduce una guía en la pierna a nivel femoral y termina llegando al cerebro y despliega un dispositivo que saca el coágulo. Pasa a través del coágulo y lo saca. Se llama trombectomía mecánica. Certificamos 7 centros y el primero está certificado internacionalmente, que es el Hospital de Clínicas. 5 en Montevideo y 2 en el interior, en el norte. Hospital de Tacuarembó y Sociedad Médico-Quirúrgica de Salto. Esto ha salvado vidas de gente de 38, 39 años que iban a quedar sin hablar y con hemiplegia, en caso de que fuera izquierdo el ataque cerebrovascular, y terminan el procedimiento y el hombre sale hablando. No hay que hacer días de internación en CTI, no hay que hacer una rehabilitación, no hay que gastar en fonoaudiólogo, en fin. Pero no es eso de gastar. Para la persona, no quedar hemipléjica es fundamental. Y es un avance importante, parece bastante claro, ¿no? Después, en los hemorrágicos, estamos pronto para... ya generamos, y esto lo va a hacer la nueva ministra, pero el doctor Gustavo Galle, que es asesor del ministro y su secretario, ya avanzamos muchísimo para el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas y los aneurismas. ¿Qué pasa con los aneurismas? Dentro del PIAS está incluido el clipado del aneurisma. Cuando sangra un aneurisma está contemplado que usted le cierran el cuello del aneurisma, que es como un defecto de pared que forma un globito, y ese es el tratamiento que está indicado. Pero cuando usted hace una angioresonancia, una angiotomografía, a veces le aparecen 2 o 3 aneurismas, porque es frecuente que estén múltiples. Acá vamos a formar centros que estén en condiciones de atender el aneurisma y las malformaciones arteriovenosas, es decir, el ataque cerebrovascular hemorrágico, ya no el de obstrucción, para que dé una solución integral.
y se le pueda hacer el mejor tratamiento que necesite cada paciente, sea el clipado en algún aneurisma y sea el llenado con coils en otro, o el clipado el llenado con coils, que son volutas de un material inerte que trombosan el aneurisma. Entonces, eso mejora la calidad de vida. La persona no está con la espada de Damocles de que le puede sangrar un segundo aneurisma. Es una prestación muy importante que en el 2023 va a quedar pronta con cobertura a cargo del Fondo Nacional de Recursos. Está claro que esa es su área, ¿no? Sí. Le pone mucha pasión. En Parkinson hicimos algo más. Hicimos con el doctor Prinzo la incorporación al Fondo Nacional de Recursos de la estimulación cerebral profunda para los Parkinson, que son absolutamente temblorosos e incapacitantes, y con una estimulación cerebral profunda se incorpora de forma estereotáctica y en un marco estereotáctico un modulador que actúa en determinados núcleos del cerebro, como el núcleo subtalámico de Lewis, entonces específico, pero termina con ese temblor incapacitante. Entonces, ¿Cuántas intervenciones ha habido? Conocimos una en su momento que fue espectacular y que impresionó mucho. Es una por mes aproximadamente. Una por mes de este tipo. Y las trombectomías no. Las trombectomías... O sea, enfermos de Parkinson que dejan de temblar. Sí. Punto. Pero son elegibles, no son cualquier paciente. Entiendo que no son todos. Tiene determinadas características, no es que todos. Está bien. Y lo mismo con la distonía generalizada primaria también, que la abarca esto. Pero eso le falta una vuelta de rosca más, por el tema del centro de referencia. Y por último, en la atrofia medular espinal se hizo el tratamiento que estaba en reclamo por los familiares que padecían la atrofia medular espinal, que realmente es muy, muy deteriorante de la calidad de vida. Entonces yo creo que trabajamos muy bien estos aspectos. Incorporamos para la esclerosis múltiple un fármaco de primera línea que estaba en segunda, que es el esfingolimod, y hay que incorporar como si estuviera subido a la bicicleta, el ocrelizumab, que es un fármaco, un anticuerpo monoclonal que está dando muy buen éxito y que se adicionaría a los tratamientos de los interferones en la esclerosis múltiple. O sea que tocamos epilepsia, tocamos Parkinson, tocamos ataque cerebrovascular isquémico y hemorrágico, tocamos esclerosis múltiple que hay por hacer todavía, y ayer firmamos el primer Plan Nacional de Demencia. Usted sabe que hay un 30% de la población mayor de 90 años que tiene demencia, un 20% de mayores de 80 y un 10% mayores de 70. Entonces eso es un problema severo de la sociedad, del sistema previsional, de la familia y de los cuidadores, y todo eso son costos. ¿Y qué implica el Programa Nacional de Demencia? Implica haber hecho un acuerdo con la Asociación Internacional de Demencias de Alzheimer y con la Sociedad Uruguaya de Alzheimer, donde se da una integración o un abordaje global e integral para el tratamiento y para el entorno. Y a esto va a haber que dotarlo, sí, este plan tiene que dotarse de un presupuesto, lo que quedan sentadas las bases. ¿Está asegurado eso? ¿Está asegurado? Porque no, por supuesto que no. Pero es uno de los problemas a veces en el Estado, pero ¿no? Cotelo, en el 2019 se hizo el plan de ACB, no estaban los recursos, nosotros retomamos el tema, lo impusimos, lo logramos llevar adelante, se incorporó el Fondo Nacional de Recursos, y esto empezó en el gobierno pasado, pero nosotros lo retomamos, llamamos a la cátedra y lo llevamos adelante. Esto queda la semilla sembrada, hay que seguir trabajando y seguir adelante, porque muchas familias tienen un paciente con Alzheimer o con demencia. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Ministro Salinas, el cierre de Casa de Galicia fue una de las resoluciones más polémicas de su gestión. El Frente Amplio adelantó hace poco que se propone investigar este año el proceso que se siguió para la resolución sobre esa mutualista. El expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, declaró: el gobierno tuvo una intencionalidad desproporcionada contra la mutualista para intervenirla, liquidarla y venderla. Incluso anuncia que está planeando hacer una demanda contra el Poder Ejecutivo por este tema. ¿Qué responde a propósito de las dudas y a propósito de los señalamientos que siguen ahí picando? Sobre los señalamientos de Iglesias, está judicializado el tema con una denuncia penal. Una denuncia contra él.
exactamente, y entonces... Una denuncia del Ministerio por los delitos de estafa, apropiación indebida y liberamiento de cheques sin fondo. La justicia dirá, sobre ese tema, no importa lo que él diga... Voy a contestar todas las acusaciones, sí, voy a llevar informes de los veedores, etc. Pero lógico, eso es lo que tiene que hacer un defendido, alguien que recibe ese tipo de acusación severa, pero realmente lo que ocurre acá es que frente al cúmulo de evidencia de los informes de las interventoras, la división jurídica entendió que había que hacerlo y que no hacerlo hubiera sido una omisión por parte del Poder Ejecutivo. Y como está judicializado no me voy a referir a eso. Ahora, referente a la solución, como ustedes saben, hay una cronología de los hechos en la cual, digamos, la propia institución solicita el concordato, el concurso, luego el Ministerio de Salud Pública interviene a los pocos días, siempre en contacto con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y con Presidencia, y todo esto a propósito de que no se otorgó un nuevo fideicomiso. Pero ¿alguien en su sano juicio puede pensar que es el Ministerio de Salud Pública el que maneja los dineros del país? Es decir, aquí hubo una evaluación de la asesoría macroeconómica y del MEF y de la JUNASA en conjunto, un informe que determinaba que no era elegible para recibir un nuevo fideicomiso, dado que de los anteriores fideicomisos todavía estaban debiendo el 77% del dinero. Sí, pero ahí, por ejemplo, es que aparece uno de los entreveros, ¿no? Porque en febrero Búsqueda informó que el entonces presidente de la JUNASA pidió a 2 veedores designados para analizar la situación de Casa de Galicia que modificaran un informe, dejando entrever que tenía una cierta benevolencia. Yo no tengo conocimiento de eso, y lo chequeé con el ex director, y él afirma que eso no ocurrió. Pero yo, en todo caso, no tenía conocimiento de esa circunstancia, de ninguna manera. Lo que usted quiere decir es que usted se basó en el resultado final que recibió, en lo que la JUNASA terminó encaminando en esta materia. No es la JUNASA. La JUNASA y el Ministerio de Economía y Finanzas hacen un informe que es muy serio, y además que es absolutamente imparcial, porque son las mismas personas, las mismas economistas que hicieron la autorización del fideicomiso recibido en 2019. Fíjese que en 2021 ya estaban pidiendo un nuevo fideicomiso. Y ese informe, que es público, lo que dice, básicamente... El ministro recorre el documento página por página, ahora llegó a la que buscaba. Lo siguiente. El plan de reestructura anterior no fue cumplido casi en su totalidad. Lo redactaron ellas mismas el anterior plan. O sea, lo analizaron en su momento y dieron el visto bueno para el 2019. Ya en 2021 pidiendo de vuelta. Y se obtuvieron resultados económicos y financieros muy distantes de los proyectados. ¿Sí? El resultado a 2019 del ejercicio de lo ejecutado sobre ingresos operativos fue de... Lo proyectado era menos 8,4% en 2019 y dio menos 10,9%. Y de octubre de 19 a septiembre de 2020, entre la ejecución y el ingreso operativo, entre lo proyectado era menos 2,3% y les dio menos 9,9%. O sea que se asumía que el plan de reestructura permitiría revertir el proceso de deterioro sobre ingresos operativos nulos a partir de 2019-2020. Y que iba a existir un margen significativo en el grado de cumplimiento de las iniciativas. Se puede observar que la realidad no se comportó de acuerdo a lo proyectado. Según información brindada en agosto de 2020 por Casa Galicia, de las 10 iniciativas que acumulaban el 83% del resultado neto, se cumplieron solo 2 de ellas en su totalidad.
y una en forma parcial. Y 7 de las iniciativas descritas no han comenzado a implementarse en este ejercicio. Esto implicaría que las 3 iniciativas implementadas hasta el momento acumularían apenas el 55% del resultado neto del ejercicio 2020-21. Pero además, sigue pasando páginas. Sí, porque el tema acá es que Casa de Galicia tiene un endeudamiento que cuadriplicaba el endeudamiento promedio del sector y tenía un déficit mensual de más de $1 millón por mes que no había sido logrado ser corregido, y el Ministerio de Economía y Finanzas es quien determina quién tiene la credibilidad o la elegibilidad para recibir eso. No es el Ministerio de Salud Pública que se pone a decir a quién va a dar el dinero o no va a dar el dinero. Es MEF con JUNASA que en conjunto trabajaron, y es MEF que dice no es elegible en estas circunstancias, así como fue elegible otra institución, pero que se ha hecho además un seguimiento. Tenía problemas de liquidez, tenía problemas de solvencia, tenía problemas de pérdida de socios, y realmente el prestador en las conclusiones dice está acosado por dificultades. Ahora paso al informe del director de la JUNASA de ese entonces. Acosado por dificultades económicas progresivas vinculadas a la pérdida continua de socios y agravada recientemente por la utilización de voluminosos fondos aportados con garantía del Estado para fines que no han logrado revertir la situación. Han incumplido reiteradamente los planes de reestructura en anteriores oportunidades, ya que Casa de Galicia había recibido $20 millones que no se acompañó de la aplicación de las medidas concretas de reconversión institucional, y en los últimos años no ha logrado definir una línea de desarrollo coherente y estable, ni tampoco han logrado impacto ni generado resultados efectivos. Entonces, el deterioro de la solvencia y la liquidez ha determinado que en el último mes, esto es de julio de 2021, Casa de Galicia haya solicitado cesiones de créditos por $1.800.000 para el pago de aguinaldos y aporte a la Seguridad Social, que se han otorgado contra ingresos futuros, comprometiendo más del 90% de los mismos. Y como usted sabe, en la ley de rendición de cuentas se puso un tope del 70%. Y no es que no le hayamos dado a Casa de Galicia, superando el tope le dimos en 2 oportunidades cesiones de créditos a futuro. Pero ya realmente seguir dando y superando ampliamente estos márgenes era ya un nivel, digamos, de irresponsabilidad. Pero esto, vuelvo al inicio, aquí estamos juntos en todo esto, el tema del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y la palabra última es de quien maneja los dineros públicos. Ministro, estamos ya en el final de esta entrevista, que además se nos alargó más de lo previsto, y quedan temas de lo que usted venía repasando hace un rato, su gestión, cantidad de puntos. Pero quiero terminar consultándole dos cosas a propósito de su futuro en particular. Ya mencionamos, usted es neurólogo. ¿Ahora vuelve a su actividad? Bueno, sí, en principio es la idea de maniobra, y hay que hacer una puesta a punto, lógicamente. ¿Pero vuelve al consultorio? ¿Vuelve a mutualistas? ¿Cómo es el plan exactamente? Es que hasta ahora no he definido absolutamente en forma certera. Tengo que hacer entrevistas de trabajo y veré dónde engancharé el trabajo neurológico, y quizás haya algún otro tipo de actividad posiblemente. ¿Acá, dentro del Uruguay, o en el exterior? Digo, porque el año pasado intentó la carrera por la dirección de la OPS, ¿no? Sí. Bueno, en principio es en Uruguay, y bueno, intentaré hacer un pool de trabajo que me permita tener una cierta certeza laboral, pero creo que voy a volcar parte de la experiencia que he obtenido y parte del tema de gestión y gestión de crisis. Voy a tratar de volcarlo para que quede en el haber de futuros gestores, ¿no? Eso sí, creo que lo voy a poder hacer. ¿Tenía mucha ilusión puesta en la OPS, en el cargo de director general de OPS? Digamos que tenía un moderado optimismo que después se dio de bruces con la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad es que los países fuertes eran México y Brasil, y que después unieron sus votos y ganaron la elección.
y las cancillerías. México tenía una gran influencia, AMLO, Antonio Manuel López Obrador y demás, tenían una buena votación en el Caribe, y Brasil con Itamaraty, una cancillería muy fuerte, de tal manera que logró juntar fuerzas, y bueno, nosotros juntamos 4 votos que luego los volcamos a Panamá junto con Haití. Con ¿Incidió lo cual, en el resultado? Fue un resultado ajustado. Bueno, ¿incidió la resolución aquella del Ministerio de Industria, el decreto en el que flexibilizaba condiciones de etiquetado y empaquetado de cigarrillos? sí, digamos, sí, no. Quiero decir, eso fue realizado mientras estaba en ausencia. Me habían avisado que iban a hacer una medida que tenía que ver con el combate al contrabando, ese era el claim, es decir, el título era ese. Y realmente yo no sé qué grado pudo haber tenido incidencia, sí o no. Sí fue levantado por los medios internacionales y demás, pero yo creo que esto es un trabajo sobre todo de la diplomacia, de la Cancillería y de la diplomacia presidencial. ¿Y le faltó apoyo de la Cancillería? Nosotros fuimos a Ginebra, Washington, trabajamos muy bien con los embajadores y con los cónsules, y estoy muy agradecido por ese trabajo, y lo mismo en la gira que me autosolventé, digamos, a recomendación del presidente, bueno, me dijo, me parece que un viaje oficial, yo qué sé, otra erogación no corresponde. Entonces yo dije, bueno, yo el viaje lo pago yo, dormí en aeropuertos, dormí en casa de cónsul, en casa de embajadores, y hicimos una tarea Pero mi pregunta muy es... asimétrica. Por ejemplo, Brasil tenía desplegados más de 30 personas en todo el área, y nosotros éramos quien suscribe y 2 acompañantes, uno Gómez y otro un secretario personal, Ruiz, que lleva toda la parte informática y demás. Pero entonces pudo haber habido más apoyo de la Cancillería. No es que pudo, es si se puede lograr, porque acá hay 3 factores importantes, según me explicaron los que saben. Es un poco el grado de representación que tiene Uruguay, que en este momento preside la Corte Interamericana de Derechos Humanos, preside la Organización de Estados Americanos, preside la LADI. Entonces, para un país como Uruguay, tenía una buena representación, y lograr otro cargo importante como que parecía algo difícil. No obstante ello, yo fui muy concreto con el canciller y le dije, che, pero tenemos chance, porque si no, no seguimos adelante. No, tenemos chance. Bueno, si tenemos chance, entonces sigo adelante. Porque lo que no quería era que el día de mañana yo tuviera que reanalizarme y dice, ¿por qué no hice todo lo que tenía que hacer? Bueno, yo hice mi máximo esfuerzo, y no fue como no fue, con 4 votos que conseguimos, y que después no es como allí se dijo, sacaron 0 votos. No, nuestros votos fueron direccionados en un acuerdo con otro candidato. Lo último, en agosto de 2021, una encuesta de Cifra daba que usted era el ministro con mayor aprobación, 76%. Sí. Y ahí se intensificó la especulación o los empujones o los intentos para que usted se metiera en política, o sea, mejor dicho, avanzara mucho más en política al punto de ser integrante de la fórmula presidencial, de Cabildo Abierto, etcétera. Usted, cuando le preguntaban por esto, respondía, soy 95% médico. Entonces, ¿qué va a pasar en esa materia? Y ahora soy 99%. Hoy es 99%. ¿Va a seguir siendo 99% médico? Pienso que sí. ¿No va a ser candidato? En este momento diría que no, y que tengo un acuerdo familiar, y personalmente lo que me llevó es a preguntar, ¿yo quiero seguir con este estilo de vida en los próximos 10 años? No sé cuánto voy a vivir, pero póngale, tengo 61, llego hasta los 70 con suerte. ¿Quiero seguir teniendo este estilo de vida o quiero también cultivar mis lazos familiares, afectivos, la nieta que tengo, los 3 hijos casados que tengo? ¿Cuál es lo mío? ¿Qué es lo mío? Porque mire que político es muy sacrificado. Y no es que yo no haya hecho sacrificio, lo probé 3 años seguidos, sin vacaciones, sin nada, y hice un gran desgaste. Entonces, ¿eso lo quiero para el resto de mi vida? ¿O quiero llevar una vida de un ciudadano normal, un médico que trabaja en su consultorio, que de pronto hace alguna tarea de pronto de corte educativa, en fin? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero? Más allá de... alguno puede decir, eso es egoísmo, eso... Bueno, está bien, pero
Eso es el fuero íntimo, y eso vale también para una eventual candidatura a vice. También para una candidatura a vice vale lo mismo. Es política en general, digamos, vamos a decir así. ¿Pero va a seguir vinculado a Cabildo Abierto? Bueno, estoy vinculado a Cabildo Abierto y hasta el momento sigo vinculado a Cabildo Abierto, más allá de alguna diferencia con algunos diputados por el tema de las vacunas, con el líder de Cabildo Abierto, que es el general Manini Río, con su señora, con Irene, y con varios diputados, con los senadores ni hablar, y con varios diputados tenemos un muy buen relacionamiento, y que va a seguir un relacionamiento cordial, digamos, en ese sentido. Pero no lo veo involucrado ni siquiera, no sé, como asesor tampoco. Yo no. Para mí fue más que suficiente. Ya está. Y yo creo que ya fue. Doctor Daniel Salinas, ministro de Salud Pública en los 3 primeros años de este gobierno, ministro hasta el próximo lunes, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Volveremos a conversar en cualquier momento de temas de su profesión, supongo, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias y bueno, capaz que por ahí surge alguna noticia a mitad de año que amerita. Bueno, ya deja ahí el enigma instalado. Capaz que ahora fuera del micrófono nos cuenta de qué se trata, ¿no? No, estoy comprometido a no hablar. Bueno, ahora va a encontrarse con los integrantes de la tertulia de los viernes que están esperando ahí y se deben preguntar por qué esto termina tan tarde. Bueno, me van a agradecer y... Sí, lo van a felicitar. Hasta la próxima entonces. Que pase muy bien, Cotello.